señora Carmena ni le he presentado. Primero, amiga, lo puedo decir, amiga. Activista de lo que estamos hablando. Exalcaldesa de Madrid también, jueza. Ahora, además, estamos todos viendo una serie maravillosa, inspirada por las abogadas, Cristina Almeida, Manuela. En fin, no hace falta presentarte mucho más, pero sí hablamos un poco de sumar. Además, los dos tenéis algún año, meses de diferencia. Un poco. Por lo tanto, estoy seguro que los dos nos vais a hablar de esta convivencia jóvenes-senior. Manuela, primer titular, convivencia jóvenes y senior. Tú eres una persona que en política, en tu vida privada, siempre trabaja con gente de tu edad y con gente súper joven, de todas las edades. Cuéntanos un poquito qué consejo podemos dar para que esta convivencia, que para muchos y para muchas empresas parece complicada, sea una realidad mucho más fácil. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias a los que organizáis esto, que está genial. Yo creo que en tu presentación ha faltado algo, querido amigo, y yo creo que es necesario decirlo. Yo soy de lo más viejo que hay aquí, es decir, porque eso es importante. Yo tengo 80 años y eso es muy interesante porque he vivido mucho y porque en las descripciones que tú has hecho quizás se te ha olvidado decir que también soy empresaria social, es decir, que en este momento pues he hecho de todo y es muy interesante, ¿no? Claro, desde mi punto de vista no puedo ni pensar en que haya ningún tipo de separaciones entre unos y otros, ¿no? Conoces gente joven, colaboras con ella, ves que a las personas jóvenes les interesa muchísimo lo que puedes decir, les puedes seducir. Bueno, lo ves, es algo que lo vives, ¿no? Claro, y entonces piensas, y siendo así, ¿por qué sin embargo estamos tan seccionados? Y yo creo que una de las grandes secciones, apartamientos con los que hay que acabar es con el estatus de jubilado. No puede ser. Ahora mismo el ser jubilado es una incapacitación. Yo os cuento, yo estaba en la magistratura, estaba muy feliz. A mí me gusta la profesión de juez, creo que tiene algo muy bonito porque te acostumbras a escuchar a unos y a otros, buscas soluciones. Estaba muy bien, pero llevaba mucho tiempo haciéndolo. Me apetecía cambiar. Intenté si en la judicatura podía encontrar un cambio. No lo encontré. Dije, me voy. Pero no me voy para estar en casa sin hacer nada. Yo me fui con una serie de proyectos. Yo quería hacer cosas en esa nueva etapa mía de la jubilación. ¿Cuál fue mi sorpresa? Porque mi primera idea fue hacer una empresa social. Tenía mucho interés, me había leído todas estas cosas maravillosas del banquero Yunus, de ese banquero pakistaní que ha trabajado tanto en la empresa social. Y nada, pues empecé a pensarlo y tal, y fui aquí a la Gran Vía, a una de las oficinas que teóricamente eran para ayudar a montar empresas y tal. Y lo primero que me dijeron es, usted no puede crear una empresa social. Usted no puede ser administradora de empresas social. Usted está jubilada. Es decir, me mandaron al Rinchi. Y entonces, claro, mi reacción fue, ¿pero por qué? ¿Por qué me han mandado al Rinchi? No estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Pues mi primera fue realmente, bueno, busqué la manera de solventarlo y tal, y creé la primera empresa social que tuvo ese nombre, Yayos Emprendedores. ¿Por qué? Porque, mirad, queridos amigos, hay una cosa muy grave. Es que estamos eliminando la capacidad de talento al vivir en una época maravillosa, que estamos logrando el mayor éxito de longevidad. Tenemos en la mano un brillante, un diamante, es maravilloso, vivimos mucho, vivimos bien. Me comentaba el compañero que creo que el Alzheimer en toda Europa y también aquí en España está reducido a un 5%. Es decir, tenemos un 95% de personas viejas, que hemos cumplido muchos años y que tenemos una enorme experiencia, ¿no? No sé si habéis leído un libro que yo os lo recomiendo, que es muy bonito, es maravilloso, es de Carl Honoré y se llama El elogio a la experiencia. Él es el que hizo un primer libro enormemente tan exitoso como este segundo, que fue El elogio a la lentitud. Bueno, pues el elogio a la experiencia es absolutamente extraordinario y demuestra la capacidad de creatividad que se puede tener con una estructura de jubilación, la capacidad de crear proyectos. El proyecto es la base.
Para mí, cuando uno se jubila, tiene que tener un proyecto, porque si no, la vida pierde sentido. Si tú pierdes la sensación de que tienes tu propio proyecto, acaban todas esas cosas que decías tú, la depresión, en fin. Totalmente. Yo qué sé, mira, yo tengo tantas experiencias que contaros que sé que no puedo todas, pero os aseguro. Alguna seguro. Bueno, Gonzalo, ¿qué hacéis? En Equipo Europa. En Equipo Europa. Pues Cuéntanos mira, un poquito, porque tú estás al otro lado, por lo tanto trabajas con los jóvenes de la Unión Europea. ¿En qué? Cuéntanos un poquito. pues vuestra Equipo misión. Europa es una asociación que se fundó en 2019 para incentivar el voto a las elecciones europeas, ni más ni menos. Entonces, un grupo de personas identificó un reto, igual que hizo Manuela con su primera empresa social, que era que la gente estaba desconectada de la Unión Europea y les parecía importante y relevante que la gente pues, primero se informase y segundo acudiese a votar, ¿no? Porque son las elecciones con más abstencionismo en España y en todos los países de la Unión Europea. Entonces, pues pusieron en marcha una asociación que empezaron 7 personas hace 5 años, cada una de su padre y de su madre, porque había un estudiante de artes, una estudiante en Derecho, otro que estaba haciendo formación profesional, y así un poco esta era la tónica. Y hoy somos 5.500 personas que vamos a dar charlas a colegios, que tenemos proyectos de sostenibilidad y que, pues, por ejemplo, este fin de semana venimos de celebrar nuestro gran evento anual, ¿no? En el que hablamos del futuro de la Unión Europea, hacemos propuestas para el futuro de la Unión Europea sobre varios temas. Este año lo hacíamos sobre reformar los tratados. O sea que, bueno, un poco más técnico, ¿no? y un gran evento, entonces hacemos de todo, hasta para la gente que está muy interesada, que somos pues nosotros mismos los que ya estamos ahí, como para la gente que está menos interesada, que es pues cuando vamos a colegios a hablar o pues dicen, pues ya vienen los pesados estos de la Unión Europea, ¿no? A explicarnos que esto es maravilloso, que no hacemos solo eso, pero bueno, un poco intentamos trasladar la idea de que es una cosa buena y que merece la pena. Uno de los prejuicios más grandes, esta es una pregunta para los dos, empezando por Manuela, pero me gustaría también la opinión de Gonzalo. Ahora, pensamos un poco a los jóvenes, ¿no? Yo antes he hablado de prejuicios, muchos prejuicios sobre los mayores, pero también hay muchos sobre los jóvenes. Muchísimo, muchísimo. Que los llama vagos, quien dice que no quieren trabajar, quien dice que no tienen ningún compromiso social. Bueno, hay 20.000 topicazos, a veces un poco absurdo el prejuicio. ¿Qué foto me dais de los jóvenes de hoy? Además, Manuela, yo contigo este tema lo he hablado mucho y tú has trabajado, convives con gente realmente de todas las generaciones. Así es. En tu vida, ahora en tus proyectos sociales, lo has hecho antes como política, en la alcaldía. Quiero decir, te he vivido viéndote siempre rodeada de gente, desde 18 a 85, si no más. ¿Qué foto me das de los jóvenes de hoy? Pues mira, a mí me parece una foto fantástica. Es decir, creo que tienen una preparación los jóvenes de hoy extraordinaria. Entonces, no sé, lo que creo es que necesitan tener más seguridad en que pueden mejorar el mundo. Es decir, yo creo que mi generación fuimos una generación que supimos que había que cambiar cosas en la realidad que teníamos. Lo sabíamos, lo vivíamos y lo hicimos. Y lo hicimos. Mi generación trajo la democracia a este país. Yo he vivido la dictadura de Franco y la trajimos. Entonces, con esto, ¿qué os quiero decir? Que yo lo que oigo con los jóvenes es que me parece que les falta seguridad. Y les falta seguridad porque les ha tocado vivir una época que ellos tienen que interpretar, tienen que desarticular esa política absolutamente caínista, una política hecha desde rincones, de enfrentamientos. Tienen que dar el salto, tienen que cambiar las estructuras sociales. Es lo único que les falta. Pero que hay que darle herramientas. No puedo no estar de acuerdo contigo. Es decir, estamos con unos jóvenes que, por un lado, los hemos condenados a no tener casa, a precariedad laboral, a sueldos en línea general, no hablo de todas las empresas, que hay empresas que pagan estupendamente a los jóvenes, pero en línea general tenemos una generación que además la hemos condenada a no soñar. Vuestra generación, la mía, teníamos sueños y yo diría que la sociedad nos ayudaba a tener esos sueños. Yo me pregunto si la sociedad actual ayuda a los jóvenes a poder tener ambiciones y sueños de poder cambiar el mundo. ¿Querías contestar? Bueno, los dos. Primero Sí, Gonzalo. no me- Para no abusar, es que yo no quería abusar.
Además es un tema muy interesante. yo creo que es No una de quería las abusar claves. de un joven. No, desde luego que no. Yo estoy de acuerdo, parcialmente de acuerdo con Manuela, porque también es verdad que yo me muevo en unos círculos en los que un poco se respira optimismo por el futuro, o por lo menos se trabaja porque el futuro se pueda ver de una manera optimista. Bueno, tu organización es para eso, Efectivamente. evidentemente. Pero luego, esto es mi actividad que yo hago en Madrid, en la que tenemos pues, un ritmo de vida vertiginoso y puedes encontrar mejor tu grupo, ¿no? Y sobre todo pues, jóvenes muy proactivos. Pero yo creo que esa ahora mismo no es la realidad general de los jóvenes en España. En Madrid, los jóvenes menos proactivos, los que me parece muy legítimo también, sencillamente quieren encontrar un trabajo que les guste, formar un proyecto de vida, tener pareja, una familia, viajar, estar bien pagados para poder tener ocio, pues ahora no están viendo el futuro con el optimismo que lo podía ver tu generación o la de mis padres, ¿no? Porque, digamos, nacisteis o nacieron en un momento en el que todo iba a mejor y además se esperaba que todo fuese a mejor. Y mi generación, desde que ya ha llegado a la adolescencia, en el que puede enterarse un poco de cualquier noticia que sale o le empiezan a hablar, empieza a tener un concepto de generación, lo único que se dice es no vas a poder comprarte una casa, vas a vivir peor que tus padres, o sea, tal. Entonces, por un lado, a mí me parece necesario que haya más discursos como el de Manuela, porque claro, después de escucharle a ella te dan ganas de salir a comerte el mundo, ¿no? Es decir, efectivamente, digo, sí, más crudo lo tenían ellos, ¿no? Cuando empezaron, que nosotros, desde luego, mucho más. Pero es verdad que el clima que se respira, pues no ayuda, ¿no? Y yo no sé exactamente quién tiene que colaborar en cambiar ese clima. Me parece que lo más importante es que los jóvenes tomen responsabilidad, porque tampoco me gusta la idea esta de tener una cierta condescendencia, de coger y decir, bueno, es que tenemos que ayudarles. Bueno, tenemos que ayudarles en los que se puede ayudar en las cosas externas que no dependen de ellos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el mercado de la vivienda. Entonces, si no hay jóvenes en las instituciones, es evidente que los jóvenes no se van a poner a regular o a hacer vivienda de alquiler o a construir vivienda, ¿no? Entonces ese es un problema que a lo mejor sí que hay que solucionar por ellos, para que tengan una cosa básica que les sirve para desplegar el resto de Manuela. cosas. Mira, yo quería contarle una iniciativa. Hace poquito, en unas entrevistas que me hicieron con esto de la serie, pues yo les dije que a mí me gustaba hablar del pasado, pero sobre todo me gusta hablar del futuro y del presente, ¿no? Y le di una iniciativa desde la radio a la ministra de la Vivienda. Dije, vamos a ver, ministra, tú haz por sorteo una selección de jóvenes, por sorteo, ¿eh? Mucho cuidado, no empieces a meter uno de este partido, otro partido, pues entonces se estropea todo, ¿no? Por sorteo, absolutamente bien diseñado, que recoja todas las alternativas. Y les dices, mira, chicos, os hemos hecho todas estas leyes, porque si lo analizas, hay una cantidad de leyes que teóricamente son para mejorar. Teóricamente. Pero luego no funcionan. Entonces, chicos, evaluarlas. Y entonces, en ese momento le dije yo, ministra, se les paga, claro, como en el jurado. El jurado es una institución que cuando se creó, se armó una bronca, esto va a ser terrible, la gente sin más de la calle, decidir y tal. Llevamos un montón de años con jurado y nadie dice nada. Yo os aseguro que yo he sido presidenta de jurados muchas veces y funcionan bien los jurados. Y son elegidos simplemente por sorteo, ¿no? Bueno, pues si tuviéramos, por ejemplo, eso, cada vez que se hace una ley que afecta a los jóvenes, venga, un jurado de jóvenes por sorteo, los jurados cobran mientras que están haciendo, pues sí, igual, pues cobrando, y nos habría unas posibilidades enormes. Entonces yo creo que es verdad que la administración pública, la manera de entender la política, sí que está siendo enormemente ciega, yo diría poco audaz, en el sentido de dar el lugar que les corresponde a los jóvenes, ¿no? Y yo creo que eso sí que sería interesante. En el Ayuntamiento tuvimos una experiencia para mí deliciosa, que consistió en hacer un colectivo de personas absolutamente elegidas también por sorteo, que evaluaran lo que estábamos haciendo en el Ayuntamiento. Queríamos que nos dijeran, oye, que esto lo hacéis mal, que esto... Y queríamos, bueno,
nos dio poco tiempo porque después no conseguimos continuar gobernando, pero ¿sabéis lo bonito que fue ver a un chico con rastras de 18 años hablando con una señora de 78, Pues sí. sin enfrentarse, sin decirse tú eres un tal, tú eres un cual? No, simplemente buscando alternativas. Aquello es precioso. Entonces, yo lo que creo es que hemos puesto muchos tapones. Por eso, desde mi punto de vista, hay que cuidar la democracia. La democracia la hemos, digamos, seccionado. Hemos hecho compartimentos estancos, hemos evitado la relación transversal que necesita y eso hay que arreglarlo. Y claro, desde mi punto de vista, desde quien gobierna, desde quien decide las alternativas que, digamos, hacen el paisaje político, deben ser conscientes de que se están equivocando. Y así lo digo. Y para los mayores, pensemos un poco los mayores. Aquí tenemos que dividirnos y encontrar puntos puentes, ¿no?, entre los mayores y los jóvenes. Manuela y Gonzalo. Manuela, tú has vivido la administración pública. Sí, toda la vida. Se están creando herramientas para que esta sociedad cada vez más envejecidas tenga respuestas, porque el hecho que tenemos claro es que vamos a vivir mucho más, que a nivel demográfico peor no nos puede ir, porque España y Italia son los países con el índice de nacimientos más bajos al mundo. ¿Será que vivimos bien en Italia y en España? Pero lo de hacer hijos ya no está siendo uno de nuestros retos más importantes. Se están creando herramientas desde la administración pública. Te lo pido a ti, pero a ti también, Gonzalo, por la experiencia que tenéis, que puedas tener. Mira, yo me he adelantado ya y te he dicho que no se está creando. Es más, el mundo del derecho, que por definición el derecho es poco audaz y necesita tener un impulso desde abajo para cambiar, ¿no? El jueves y el viernes estuve en Valencia en un congreso sobre envejecer y derecho, ¿no? Hay una de las cosas que se ha aclarado es que, aunque os parezca mentira lo que os voy a contar ahora, no existe un procedimiento legal en España para que se ingrese contra su voluntad a una persona en una residencia. Y como eso no existe, se está utilizando el mismo procedimiento que se aplica para ingresar a una persona con una enfermedad psíquica en un hospital psiquiátrico, ¿no? Eso es un disparate, ¿Qué estamos haciendo, no? Entonces, ya te digo que no, que hay mucho que hacer. Pero yo no quiero ser negativa y quiero resaltar las cosas que sí están haciendo y que funcionan bien, ¿no? Yo creo, ya os digo, que todas las personas que saben de la vejez saben que para ser feliz siendo viejo hay que tener proyectos. Y los proyectos te unen a unos y a otros. Y hay muchísimos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un grupo de amigas jubiladas, muy cortito, me corto enseguida, de amigas jubiladas que les dije un día, mira, me aburro muchísimo con vosotras, porque nos reunimos y hablamos, ¿te acuerdas lo que pasó? Tal? Te hablan un poco de los nietos, de los maridos, que salen menos, que no sé qué, metemos con los maridos un poco y tal. Y yo dije, hay que hacer algo, ¿no? Y les propuse hacer una investigación, ¿no? Bueno, está siendo extraordinario esa investigación. Estamos haciendo una investigación de una persona que fue importantísima en el laboralismo, en el liberalismo español del siglo XIX, que fue Juana de Vega, muy poco conocida y tal. Bueno, fenomenal. Y estamos trabajando con gente joven y alguien vaya... Bueno, es auténticamente maravilloso. Entonces, hay muchas posibilidades, muchas, de trabajos para las personas jubiladas. Pero tenemos que quitarnos esa limitación a la libertad de no poder tener ningún tipo de retribución durante el tiempo que ya estás jubilado. Totalmente de acuerdo. Bueno, Gonzalo, ¿y vosotros en Equipo Europa, a qué os sirven, permíteme, los sirven las personas mayores? Porque tú te enfocas a los jóvenes, a convencer de que la Unión Europea es la repera. Bien, pero personas como Manuela y con muchísimas otras personas mayores que han tenido una experiencia brutal y que siguen teniendo proyectos de futuro maravillosos, ¿cómo sumas con ellos? Te puedo responder en el sentido de para qué nos sirve en Equipo Europa como para qué nos sirve en cualquier otra cosa, ¿no? Bien. En Equipo Europa nosotros dejamos que la gente se asocia hasta los 30 años y luego le felicitamos su cumpleaños y le decimos adiós. O sea, nos pasará a todos. Y la idea es un poco mantener ese espíritu, digamos, de empuje, de, pues, oye, digamos, las personas mayores que ahora te respondo que yo creo que lo que nos dan es una experiencia que nosotros no tenemos, por fuerza mayor, porque es lógico, pero luego también probablemente los jóvenes
tendremos pues una cosa que las personas mayores, pues no, la mayoría no tengan también por sentido común, ¿no? Que es pues esas ganas de empuje, de innovación, de que se te ocurran cosas nuevas, porque precisamente esa falta de experiencia pues te hace a lo mejor no evaluar tanto un riesgo o una serie de riesgos, o cuáles pueden ser las contrapartidas, o de repente te dices, se me ocurre tal idea que pensaba que me iba a llevar un mes de trabajo y me va a llevar 6. No tienes la vitalidad para trabajar 6 meses de trabajo, pero a lo mejor si ya tienes 50 años, ya lo has hecho más veces, ¿no? Pues se te ocurre una idea que sabes que te va a llevar 6 meses de trabajo, a lo mejor no te lanzas a hacerla, ¿no? Pero luego, pues tenemos a esas personas mayores que nos aportan su experiencia y su sabiduría, ¿no? Porque, digamos, las dos cosas son importantes. Entonces, esto aplica a si organizamos un evento en Equipo Europa, en el que, por lo general, pues intentamos traer a panelistas o a ponentes pues que nos sepan enseñar algo, ¿no? Digamos, entre nosotros ya aprovechamos para hablar entre nosotros cuando nos vamos a tomar una caña y también aprendemos mucho, pero lógicamente no vamos a tener el punto de vista de quien tiene una carrera dilatada de 50, 60, 40, 30 años, lo que sea. Y en términos de la sociedad, pues exactamente igual, ¿no? Una de las preguntas que me habían mandado era qué valor aportaban las personas mayores o las jóvenes en una empresa. Y yo digo que, por lo general, Equipo Europa es una asociación juvenil, por tanto, no compartimos espacio de trabajo con personas más mayores. Pero en las empresas que sí que lo hacen, o fundaciones o administración pública, pues la percepción que yo tengo, que yo acabo de empezar a trabajar, es que pues, son asociaciones muy verticales en las que ascender o tener puestos de decisión va vinculado a que hayas hecho las cosas bien y que hayas demostrado una cierta capacidad de gestión, pero también va vinculado de manera, digamos, rígida a una cierta experiencia, ¿no? Es decir, que por obligación tienes que pasar tantos años en un puesto, tantos años en otro. No he entrado a valorar si eso es adecuado o no, tal, pero lo que sí que he entrado a valorar es que la toma de decisiones también se hace de esa manera vertical. Y como muy bien decía Manuela, que se refería, pues daba esa idea de, por ejemplo, en el proceso legislativo, hacer esos jurados, bueno, pues una comisión de audiencia por sorteo con jóvenes, pues oye, en las empresas, ¿por qué no también, no? Porque, digamos, las decisiones se toman desde arriba, bajan y se ejecutan. Entonces, estás tomando la decisión con la experiencia de quien está en un puesto de toma de decisiones, con la experiencia que ya haya tenido, pero te estás perdiendo el punto de vista de ese... Bueno, están cambiando también, ¿eh? Es decir, las organizaciones también es verdad que estamos acostumbrados a realidades empresariales donde las decisiones se toman top-down, ¿no? Se toman desde arriba, etc. Fíjate, yo este año, no voy a decir el nombre de la empresa porque no me parece correcto, este año, pero fíjate que para mí hubiera sido impensable hace unos años que la cultura de una gran multinacional, una de las más grandes de este país, cambiara algunos tips, algunos valores de la compañía, pero no desde arriba abajo, desde abajo arriba. Llevamos un año trabajando en una empresa que directamente han decidido que fueran sus empleados a dar unos cambios dentro de la cultura de la empresa y los valores empresariales. Quiero decir que estoy de acuerdo contigo, pero estos encorsetamientos ligados a la edad, también al poder, ¿no? A la jerarquía, yo creo que poco a poco se van un poquito. El liderazgo humanista tiene que ver también con lo que decía el rey el viernes, ¿no? Con el liderazgo humanismo no es otra cosa que poner las personas al centro del mundo, punto. Uno dice, qué utópico. No, digo, no, ninguna utopía. Si consideramos que las personas son lo más importante que tiene una organización pública y privada, oye, no está mal, ¿eh? Mira, a mí has dicho una cosa que me interesa profundizar, porque yo creo que puede ser útil, ¿no? Yo sí que creo que en el mundo de la empresa hay una creatividad que está cambiando, ¿no? Que antes era más de arriba y tal. Porque el mundo de la empresa está cambiando mucho. ¿Y qué pasa con la administración? La administración sigue un modelo del siglo XIX. Totalmente. Porque cuando se diseñó en Alemania la burocracia, que la burocracia es un proyecto alemán de decir que las decisiones tienen que ser racionales, objetivas, desvinculadas de cualquier horizontalidad y tal y cual, las empresas estaban así organizadas. Y la burocracia, el Estado, organizado en aquel momento, a finales del XIX, copió el modelo empresarial. Y ahora el modelo empresarial está cambiando y la administración sigue en el siglo XIX. Efectivamente. Entonces yo eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Lo que estábamos comentando antes de empezar ese día, ¿no? Sí, que creo que en cambio tenemos que hacer, en vez de dejarnos arrastrar un poco, ¿no?
de la administración, creo que las empresas, el mundo académico, las empresas privadas, tenemos que tener, yo creo, una influencia mayor Claro. Y en la otra administración cosa pública que para yo pongo cambiarla también. encima de la mesa, porque no sé si es así, pero yo creo, fíjate lo que decías, que yo creo que hay que darle una vuelta a cuál es el periodo de la vida en la que uno tiene más capacidad de creatividad e imaginación. Qué buena pregunta. Primero, muchísimos grandes libros, muchísimas grandes obras de arte han sido hechas por personas ya en la jubilación. Sin duda. Lo cual, eso es importante. Yo personalmente creo que la jubilación es un momento idóneo para el despertar de la creatividad. Por una razón. Primero, porque no tienes jefes. Y hay que reconocer que los jefes en muchas ocasiones son obstáculos para la creatividad. ¿Vale? Dos, porque no tienes hipoteca, lo cual es también importante, porque ya se ha acabado todo. Y luego, una idea que no sé si es cierta, aquí hay expertos en longevidad, me encantaría intercambiarles mis experiencias. Creo que el tener tan llena la mochila de vida te da muchísimos más elementos para desarrollar tu imaginación. Porque la imaginación es una consecuencia de lo que entra en ti. Y claro, si ha entrado mucho, tienes mucha materia. Totalmente. Cuando tienes, efectivamente, pues muy pocos años, tienes una capacidad de percepción, una claridad y tal, pero no tienes la mochila tan llena, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante plantearlo para que diseñemos de verdad, de una vez por todas, una jubilación de manera diferente y no como un corralito de los que ya están, bueno, para hacer, no sé, figuritas de papel y ir a venidor. Sí, ¿no? y a la vez y a la vez que evidentemente los jóvenes en las empresas, fuera de las empresas, esta mochila de la que tú hablas, la asumen, ¿no? Porque claro, yo personalmente creo, por ejemplo, yo ya he cumplido 60 años, por supuesto de acuerdo contigo, yo nunca he sido tan creativo como consultor como en los últimos años, me faltaría más. Ya me hubiera gustado con 30 años tener la creatividad e inventarme foro como esto, o crear otro tipo de situaciones, o decirle a la empresa, tienes que cambiar la cultura, pero desde abajo, no desde arriba. Me hubieran directamente dado una patada en el culo, ¿no? Quiero decir que al final, cuando tú tienes más capacidad para también crear cosas útiles, cuando tienes una experiencia enorme. Pero a la vez, fíjate, Manuela, a mí una cosa que me encanta estar rodeado de jóvenes como a ti. Joder, es que para mí me enseñan tanto mis sobrinos nietos, amigos. Yo intento siempre, los que son amigos míos saben que mi casa se siempre llena de personas de 18 y de 90, ¿no? Todas las generaciones, todas las clases sociales, todo, ¿no? Todo entra, ¿no? Porque yo creo que personalmente que la diversidad es lo que realmente nos sirve. Y yo personalmente cuando entro en una empresa, me pasa a menudo, entro en una empresa, a mí me pasa con alguno de mis clientes y le digo al director general de turno, consejero, oye, pero ¿tú te has dado cuenta que 1000 empleados tuyos se visten todos iguales? Que tienen toda la misma camisa, que usan los mismos mocasines de borlas, o... No, te juro, a vosotros nos pasa, a mí me pasa, ¿no? Y le digo, oye, ¿por qué no haces un poco de cóctel, un shake, ¿no? De cosas, ¿no? Y a mí lo que más me llena en la vida es saber que estoy rodeado de gente diferente, porque el sumar al final las organizaciones tiene que ver mucho con las edades diferentes, tiene que ver mucho también con la proveniencia de clases diferentes. Y a veces, en cambio, estamos en estructuras que nos intentan encorsetar, pero ¿sabéis por qué? Porque es mucho más fácil dirigir ejércitos donde todos son iguales. Porque no hacen falta buenos jefes para hacerlo. Cuando tienes un ejército, pues diga, ala, mando y a... Claro, pero, perdóname, es que es confundir la autoridad con algo vertical, ¿no? En lugar de entender que la autoridad tiene que basarse en la capacidad del deseo del cambio y la iniciativa del cambio, ¿no? Si algo yo creo que representa este siglo, el cuarto de siglo ya casi que llevamos del XXI, es la necesidad del cambio constante, porque lo que valía ayer hoy no vale. Entonces tenemos que tener sujetos, tenemos que hacer una educación para el cambio. Y claro, esa educación para el cambio implica que en lugar de jefes tiene que haber líderes. Exacto. Y ese es el problema. Y claro, por eso para los jóvenes me parece muy bueno que ellos sepan
cómo hemos hecho los procesos de cambio, ¿no? Porque yo cuando era joven he oído muchas veces esas cosas de sois unos utópicos, eso no se puede hacer. Yo me acuerdo que ya cuando era magistrada, pues iba a ver a quien entonces se llamaban los presidentes de la Audiencia Territorial. Y le decía, mira, Clemente, he visto esto, podríamos hacer esto y tal. Me decía, mucho cuidado, las cosas nuevas no son seguras. Entonces se trataba de aplastar las cosas nuevas. No ese es el camino, no es el camino que necesita ahora. Bueno, ya ha llegado el minuto de oro para los dos. Comenzamos con Gonzalo. Pues yo en términos generales diría que probablemente sea necesario escuchar más a los jóvenes en el sentido de poder atender mejor sus problemas. Había una cosa que yo acostumbro a decir que no ha habido lugar, así que voy a aprovechar mi minuto de oro, que es que muchas veces se llama a que los jóvenes entren en las instituciones para que se puedan tener mejor en cuenta sus estas, pero yo no sé hasta qué punto estoy de acuerdo, ¿no? Porque ¿por qué una persona de 70 años no puede defender bien los intereses de una persona de 25 si la entiende y la escucha? Yo creo que con Manuela, Manuela nos ha dado unos buenos ejemplos de cómo se pueden hacer estas cosas, ¿no? Entonces, al final, es un poco todo el rato intentar salir de la caja de pensamiento de la que si no estás de diputado no puedes tomar decisiones, ¿no? En el sentido en el que todo funciona verticalmente, todo está preestablecido y no podemos inventar mecanismos o dinámicas nuevas que permitan que todo el mundo, ya no solo los jóvenes, pero todo el mundo vea mejor atendidas sus necesidades, ¿no? Entonces, vemos e identificamos que ahora mismo tenemos un problema con la juventud, que ve que hay una gran parte de la juventud que no mira hacia el futuro con optimismo. Las instituciones tienen que dar una respuesta, pero quizás esa respuesta no necesariamente tiene que seguir los procedimientos que se siguen para aprobar unos presupuestos generales del Estado, sino que tenemos un problema generacional y habrá que intentar darle respuesta desde pues a lo mejor un modo distinto o nuevo de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Muy bien. Pues Manuela, te toca, pero espero que en el minuto de oro me tiene que explicar, perdonadme, es un inciso, me ha llegado una invitación para mañana. ¿Qué hacéis las abogadas haciendo muñecas y vendiéndola en el Ateneo? Sí. Bueno, nada. Mira, yo para mi minuto... Zapatelas, ¿no? Yo para mi minuto de oro quiero decir que tú has abierto el camino al minuto de oro. Vivimos, de verdad, la gloria del cambio. Necesitamos estar constantemente preparados al cambio. Y no hay cambio posible si no estamos con vosotros. No hay un problema de la juventud, hay una gran oportunidad para la juventud. No hay un problema de la vejez, hay la gran oportunidad de la longevidad, en positivo, hay la gran oportunidad. Y vosotros sois un elemento decisivo del cambio, porque por mucho que nosotros hayamos vivido, vosotros tenéis también una capacidad de experimentar lo que estáis viviendo ahora y decirnos ahora. Y eso es el cambio. Pero de verdad, vivimos la maravilla de una sociedad que tiene por objetivo esencial el cambio a mejor. Y no hay un problema de jóvenes, por favor, no problematicemos. Hay una maravilla de tener unos jóvenes lo mejor formados durante muchos años. Y dos, hay una maravilla de talento senior que está dispuesto para que se utilice en el camino bueno del cambio para un mundo mejor. Y ahora... Spoiler. Y ahora zapatelas. Sí, la verdad es que la serie esta de las tres amigas, de las tres compañeras, hubo muchos otros abogados laboralistas, pero sí que es verdad que nos tocó a nosotras una cosa muy bonita, y es que los chicos iban a la mili. Los chicos, cuando acabábamos Derecho, pues iban a la mili. Y además, como eran... En fin, éramos todos progresistas, antifranquistas y tal, les mandaban unas milis horribles, es decir, no hacían la mili universitaria, las mandaban a sitios espantosos y miles más largas. Y entonces las mujeres pues fuimos un poco las líderes del movimiento de abogados laboralistas. Y ahora con la serie pues se nos ha ocurrido crear efectivamente una muñeca que está dentro de la empresa social que es Zapatelas. Vamos, esa es la marca, la empresa se llama Cosiendo el Paro. Trabajamos con personas presas, con personas que no tienen trabajo, con mujeres emigrantes, con mujeres muy mayores que nos dan unas habilidades extraordinarias. Sin ellas no podíamos hacer esas preciosidades. Efectivamente tenemos una muñeca que pues un regalo maravilloso, que son las abogadas y la muñeca abogada.
Muy bien.